Ahora que sí nos ven, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos escuchan. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Llega Brujería, la actualidad en clave de género, todos los martes de 14 a 16, con la conducción de Giselle Brica, por Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que he denominado brujería. Nos reencontramos aquí en el aire del 90.1 de Radio Universidad, la radio pública de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Giselle Brica. Del otro lado me acompaña en la operación técnica y toda la musicalización Meli Manrique. Bueno, ¿cómo están ustedes del otro lado? ¿Cómo están transitando este martes caluroso, no? Ya 18 de noviembre, está como medio pesado, está como raro. Se viene la lluvia seguramente, no hoy, pero entiendo que mañana. Ahora vamos a repasar los datos del tiempo, les voy a contar cómo está la temperatura en la ciudad de Olavarría y por supuesto qué se viene para este día raro, ¿no? Porque aparte no hay mucho sol, pero está como caluroso, está pesado. Hay como, ¿vieron? Hay como una cuestión así medio de polvo en el aire, que se ve algo gris y demás. Bueno, hoy a la mañana mis compañeras estuvieron comentando que en el colectivo, les cuento, de 9 a 12, Maggi del Río y Rebe Rodríguez, mezclé todos los nombres y apellidos, estuvieron comentando que ese polvo que vemos en el aire tiene que ver con el viento del sur y los incendios que se han provocado en la zona de la Patagonia y que han llegado hasta nuestra ciudad. Es tremendo lo que está sucediendo, no sé si lo han notado, pero hay, ¿no? Como un polvo ahí, un polvillo dando vueltas en el aire y se ve bastante gris toda nuestra ciudad, además de este clima, ¿no? Un poco raro, pesado, como decíamos. Ahora sí, nos vamos a meter al Servicio Meteorológico Nacional y les cuento que la temperatura en la ciudad de Olavarría es de 21 grados 5 décimas a esta hora, 14:03 minutos. Estamos en 21 grados 5 décimas. El cielo parcialmente nublado, con algo de polvo en suspensión. Esto era lo que yo les mencionaba. La humedad 35%, el viento del sudeste a 21 kilómetros por hora y la visibilidad está reducida a 3 kilómetros. Para hoy se espera una máxima de 25 grados, así que va a seguir subiendo un poquito más la temperatura, les advierto, y el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. ¿Qué se espera para mañana, miércoles? Mínima de 10, máxima de 23 grados, el cielo algo a parcialmente nublado y recién el jueves tendríamos algún chaparrón, hay baja probabilidad, pero está anunciado para el jueves con mínima de 14, máxima de 22 grados, chaparrones para la tarde-noche en la ciudad de Olavarría. Bueno, y recordarles, ya que estamos haciendo un repaso del clima de la semana, bueno, mañana no va a haber aire aquí en Radio Universidad, no vamos a estar realizando nuestras tareas cotidianas porque nos adherimos al paro no docente que fue convocado para el día de mañana. Aquí la mayoría de los trabajadores somos no docentes, así que nos adherimos al paro, por lo tanto no va a haber programación en vivo en el día de mañana de Radio Universidad porque estaremos obviamente en esta jornada de lucha para que, bueno, finalmente se convoquen a paritarias y se mejore la calidad de nuestros salarios. Dicho todo eso, bueno, hoy tenemos un lindo programa para compartir. Ustedes ya saben que la propuesta de brujería tiene que ver con analizar la actualidad con perspectiva de género, con perspectiva de derechos, con una perspectiva feminista, intentando dar voces
a todas las personas, tener pluralidad de voces y bueno, intentar también poner en agenda determinados temas y cuestiones que no son los más abordados por los medios hegemónicos o incluso, ¿no? Sí son abordados no con perspectiva de género, básicamente. Así que esta es la propuesta, esta es la idea. Les invito a que se sumen, a que ustedes también formen parte de este programa. Si quieren escribirme, lo pueden hacer al 15 500 200. Ya habilitamos todas las líneas de comunicación. 15 500 200 si quieren mandarnos un WhatsApp, o también a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir @radio U90.1. También nos pueden escuchar en nuestra web www.radiouniversidadolabarria.unicen.edu.ar y por supuesto seguirnos en nuestro canal de streaming @Radio Universidad Unicen. Arrancamos entonces con este repaso de la información y bueno, contarles que estuve visitando este sitio web que también lo recomiendo mucho. Obviamente es una organización independiente, se llama Feminacida. Tienen una web en donde también comparten noticias e información con perspectiva de género, con una mirada feminista. Además, bueno, tienen un newsletter, proponen talleres que está muy bueno para participar. Hay club de lectura, club de escritura, club de discusión política. Bueno, esto que les digo, ¿no? Hay talleres. Incluso está muy buena la participación de los talleres porque después esas producciones que se generan en los talleres son las que luego publican en esta web. Bueno, lo cierto es que me encontré con el caso de Alexandra Sabio, que lleva más de 80 días sin saber dónde está su hijo. Una información que obviamente está muy encubierta, que no es una información que ha recorrido los grandes medios de comunicación, porque, bueno, hay toda una cuestión de fondo que impide justamente que este tipo de notas y de sucesos, ¿no? Rompa este techo, ¿no? Para acceder a los medios hegemónicos de comunicación, como les decía anteriormente. Estamos hablando del caso de Alexandra Sabio, que lleva más de 80 días sin saber dónde está Milo, su hijo de 5 años. La última vez que lo vio fue el 20 de agosto de este año en el Jardín de Infantes número 65 de la provincia de Neuquén, donde él era alumno. 6 policías armados, el juez Luciano Speroni y la psicóloga de la Defensoría del Niño irrumpieron en horario escolar y frente a la comunidad educativa lo arrebataron de los brazos de su mamá. Del otro lado de la reja de la escuela esperaba uno de los artífices del hecho, el padre de Milo, Claude Staikos, empresario de multimedios y a nadie que le sorprenda, secretario de Prensa y Comunicación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, puesto que actualmente ha pedido una licencia sin goce de haberes dada la exposición del caso. Actuó amparado por un fallo a su favor de la Cámara de Apelaciones en su demanda contra Sabio, por lo que alega un impedimento de contacto con Milo. Apenas nos separamos, él ya me amenazaba diciéndome que me iba a sacar al bebé y que tenía los contactos políticos y judiciales para hacerlo, cuenta Alexandra por teléfono antes de una audiencia llevada a cabo el 16 de octubre, contra todos los funcionarios judiciales y auxiliares que intervinieron la institución para llevarse a Milo. En esa ocasión, los abogados pidieron que el caso pase a manos de la Justicia Federal, pero finalmente se desestimó el pedido por no haber suficientes motivos. En una provincia donde la prensa local denuncia los hilos mediáticos que maneja su actual jefe de prensa, Alexandra lo enfrenta acompañada por una red de mujeres, su abogada Sara Barney de la ONG Red Viva,
Oliva, las diputadas Mónica Macha y Vilma Ripoll, entre otras figuras. Si no hubiera sido por la cantidad de videos que hay sobre el episodio del jardín, solo quedarían las palabras de Staikos. Bueno, expresó obviamente esta mamá que está desesperada, como les contaba al principio, hace más de 80 días que no sabe nada acerca de su hijo, no sabe dónde está, se lo arrebataron en el jardín. Y es tremenda esta situación. Bueno, obviamente que la nota es más extensa y analiza, ¿no?, las relaciones de poder que justamente tiene el padre de Milo. Y bueno, obviamente se está abogando para una pronta resolución de este caso. Si quieren conocer más entonces de esta nota, pueden ingresar a feminacida.com.ar. Luego, bueno, tengo para hacerles una invitación porque se está exponiendo aquí en nuestra facultad, en el edificio de aulas comunes, la muestra 3J, 10 años de Ni Una Menos. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales está exhibiendo la muestra realizada por la Municipalidad de Olavarría por los 10 años de Ni Una Menos. Esta muestra, que va a estar expuesta hasta el miércoles 19 de noviembre, como les contaba, aquí en el edificio de aulas comunes del complejo universitario. La muestra documental 3J, 10 años de Ni Una Menos, recopila imágenes tomadas por profesionales de la fotografía y aficionados y aficionadas que participaron de la convocatoria realizada desde la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a las subsecretarías de Cultura y de Comunicación del municipio de Olavarría. La propuesta se vincula con los 10 años de esa histórica marcha que impulsó el diseño y la aplicación de una serie de acciones institucionales que mejoraron los abordajes de las violencias por razones de género en Olavarría y que tuvo como objetivo realizar un ejercicio de activación de memoria mediante una muestra de fotos que recorra las 10 marchas Ni Una Menos que se hicieron en Olavarría. Los profesionales que participan con sus fotografías son Ailén Suárez, Jorge Aravito, Ximena Pime Peralta, Tefa Yectel Torres, Loana de Santo, Carolina Cuarone y Dante Lartirigoyen. Las obras presentadas fueron tomadas justamente en sitios del partido de Olavarría durante las movilizaciones realizadas desde hace 10 años, cada 3 de junio en el marco de la conmemoración del Ni Una Menos. Recordamos que esta presentación forma parte del Pasillo Cultural Unicen, que es un espacio articulado entre las facultades de Derecho, Arte, Exactas y Sociales que se lleva adelante desde el año 2023. Así que quedan todos formalmente invitados a esta muestra, que realmente es impactante porque, bueno, justamente, ¿no?, tienen que ver con estas muestras fotográficas de lo que han sido, ¿no?, cada una de estas marchas del 3J, del Ni Una Menos, aquí en la ciudad de Olavarría. Recuerden que hay tiempo hasta mañana miércoles para ir a ver esta muestra que se está exponiendo aquí en el campus de la facultad, en el campus universitario de la ciudad de Olavarría. Y tengo una info más que tiene que ver con el cierre de la capacitación en Ley Micaela en Olavarría y en Azul. Con gran participación culminaron los encuentros de formación obligatoria en género y violencias por motivos de género para trabajadoras y trabajadores no docentes de la Unicen. La propuesta, impulsada por el área de apoyo a la comunidad universitaria en el marco del programa permanente de capacitación en Ley Micaela, permitió fortalecer herramientas, reflexiones y compromisos para seguir construyendo ámbitos universitarios más justos, igualitarios y libres de violencias. Agradecemos el trabajo y la dedicación de las coordinadoras, Agustina Lomolino, Micaela Vigali,
Eugenia Iturralde, Lorena Marcovina y Olivia Orsatti, así como el compromiso sostenido de quienes han participado en ambas sedes. Bueno, desde Género Unicen mencionan también que siguen impulsando políticas de formación con perspectiva de género en toda la comunidad universitaria. Vamos a ver si el programa que viene, el martes que viene, no venimos el martes que viene, es el cumpleaños de Olavarría el martes que viene. Bueno, les aviso entonces, el martes que viene es el cumpleaños de Olavarría, no vamos a estar haciendo el Brujerías en vivo por lo menos, pero bueno, la idea es dialogar con alguna de las coordinadoras que estuvo brindando esta capacitación en Ley Micaela aquí en Unicen para no docentes y bueno, para conocer un poco más cómo se ha dado entonces esta dinámica. Ahora sí, vamos a seguir escuchando algo más de música y al regreso vamos a estar en diálogo con Andrea Moyano, la referente de Abofem aquí en la ciudad de Olavarría, que también es referente de Ni Una Menos y una de las presidentas de la APDH local, porque el 14 de noviembre se cumplieron 13 años que se sancionó la ley 26.791 que incorporó al Código Penal argentino la figura del femicidio y los crímenes de odio por motivos de género como delito agravado. Me parecía un tema súper importante y que últimamente está muy en agenda, sobre todo con lo ocurrido con este triple femicidio, ¿no? ¿Se acuerdan de estas chicas adolescentes que fueron asesinadas por narcos? Y la pregunta o una de las principales preguntas que surgieron, ni bien se conoció el caso, era si femicidio sí, femicidio no, y parece ser que otra vez, ¿no?, nos detenemos en estas cuestiones de las figuras legales, así que me parecía interesante seguir informando al respecto y compartir por qué es tan importante que la figura de ese delito penal sea femicidio. Si querés saber por qué, quédate, que en un ratito te contamos y te explicamos junto a Andrea Moyano. Que ser mujer no nos cueste la vida. Estás escuchando Brujería. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Continuamos acompañándoles aquí en Brujería. Recuerden que estamos en vivo transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales y que se pueden comunicar al 15 500 200 si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen sugerencias también, y más que nada por el tema que vamos a abordar a continuación. Como les decía en el bloque anterior, ya estamos en comunicación telefónica con la abogada Andrea Moyano, que es referente de Abofem a nivel local, de Ni Una Menos también, y una de las presidentas de la APDH de Olavarría, madre y tantas otras cosas más, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, madre, mujer y argentina. Sí, y feminista. Obvio, por sobre todo. Cuando me preguntan qué soy, yo digo abogada feminista. Hoy no sé describirme de otra manera. ¿Cómo andás, Giselle? Muy bien, Andre. Y bueno, como mencionaba recién, antes de llamarte, recordaba que el 14 de noviembre justamente se han cumplido 13 años de que se sancionó esta ley 26.791 que incorpora al Código Penal esta figura del femicidio y los crímenes de odio por motivos de género como delito agravado. Hoy en día hablamos mucho de tema femicidio, pero siempre se está cuestionando esa figura, ¿no? Si femicidio sí, si femicidio no. De hecho, bueno, lo vimos muy fuertemente con el triple femicidio que ocurrió recientemente aquí en nuestro país, que conmocionó al país entero. Sin embargo, ¿no?, como que las críticas o las preguntas, ¿no?, como que circulaban en ese sentido, ¿no?
si era femicidio, si fue femicidio, si no fue femicidio, y por qué quieren que todo sea femicidio. Así que me parecía súper interesante convocarte. ¿Por qué las mujeres son más importantes? Claro, viste que queremos privilegios, Claro. todo eso. Bueno, me parecía importante y en este marco, además, bueno, charlar con vos y preguntarte justamente qué es lo que quiere saber el pueblo argentino. El público quiere saber por qué es tan importante que se reconozca esta figura del femicidio dentro del Código Penal, André. Mira, primero voy a hacer una aclaración. No solamente se incorporó el femicidio, sino que hubo otras modificaciones que fueron súper importantes, porque muchas veces se queda con esto de, bueno, se incorporó el femicidio, punto. Vos hablabas también de los crímenes de odio, pero es importante, el código en un primer momento decía que se iba a agravar o iba a haber reclusión perpetua, prisión perpetua, cuando la víctima fuese un ascendente, descendente o cónyuge. Se le agrega lo de ex cónyuge o cualquier otra persona con quien mantenías o hubieses mantenido una relación de pareja. Y acá es cuando se empieza a también a considerar a los exnovios que, una vez culminada la relación, cometen este crimen. El crimen, claro. Porque antes, que si vos no tenías un papel, por el simple hecho de no tener un papel, vos pasabas a tener un homicidio simple y no se agravaba. Y era importante esto. Y cuando digo expareja, y ya digo puede ser, en este sentido no hablo de género, para que no se sientan discriminados los hombres, porque la realidad es esa, se empiezan a incorporar cosas porque se empieza a ayornar y surge esto de que había muchos delitos que se englobaban dentro de lo que eran crímenes pasionales, y no eran crímenes pasionales, eran violencia de género. Digo, cuando uno habla de violencia de género, tiene que entender que es por razón de género que porta. ¿Sí? No es que porque somos mujeres, por el simple hecho, sino que es, te matan por el hecho de ser mujer. Claro. Y si a vos te vienen a robar y te matan, no va a ser por violencia de género, porque hubiese sido vos o un masculino, hubiese terminado muerta igual, ¿me explico? Sí. Ahora, cuando ocurre en este contexto de que hubo violencia, y generalmente hay violencias previas, lo que se tiene que ver es eso. O sea, un buen femicidio, lo que se tiene que investigar es justamente esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo motivó a asesinarte? Y la realidad es que es por el simple hecho de ser mujer, o porque quería tu posesión, claro, tu cuerpo, ¿sí? O sea, no es que la mató en una pelea circunstancialmente, no, es porque vos sos su mujer y no podés ser de otro, empiezan a surgir los celos, se te mata por el simple hecho de que sos mujer, disidencia, por el género que portás. Claro. Y es importante que se distinguiera eso. ¿Por qué? Porque es un plus, o sea, es un agravante, no es un simple homicidio, es un agravante, así como si vos matás a tu madre, matás a tu padre, matás a tu hijo, es importante que haya una sanción agravante a la motivación que lleva ese homicidio, ¿sí? Así como decís lo de los crímenes de odio, no es lo mismo que sea un homicidio simple a que lo mates por el simple hecho de ser de piel marrón, de pueblo indígena, ¿me explico? Sí. O sea, tenés una motivación que lleva a eso. Es re importante esta ley, lo que modifica, porque además incluye los homicidios vinculares. Yo mato a tu hijo, claro, para dañarte a vos. Es lo que comúnmente se llama violencia vicaria. Sí, que entonces, de hecho pasó recientemente, ¿no? Recientemente pasó, sí, exactamente. Un padre que mató a su hijo para no pagarle más la cuota alimentaria a la madre. O sea, hay cosas que son aberrantes, sí, claro, y obviamente que tienen que agravarse, tiene que tener un agravante, no se puede tomar todo con la misma vara. Y fue muy importante esta sanción, más allá de que
terminé explotando después en Ni Una Menos 2015 porque no se aplicaban estas modificaciones, los jueces las desoían, y de hecho es muy interesante porque hay un fallo que incluso un juez dice que no existe en el código femicidio, y lo mandan a leer, obviamente, el inciso 11, ¿no? Claro, es como, bueno, ayornate porque sos un juez. A ese punto es lo que a nosotros nos niegan y nos ningunean, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un agravante? ¿Por qué si las mujeres también matan a los hombres? Es como, siempre es a la inversa, ¿viste? Esto de, pero si fuese al revés, siempre es al revés. Una vez que hay una excepción, no lo vuelvan regla. Y fue como eso, nosotros tenemos que tener nuestras protecciones, porque realmente nos volvieron una excepción y con tanto femicidio terminamos siendo regla. Claro. Es muy triste lo que digo, ¿no? Sí. Pero es así, terminamos siendo regla. Y además esta ley fue muy importante porque termina refrendando los pactos internacionales de derechos humanos en protección de las mujeres. Nosotros habíamos firmado, o sea, en el año 94 incorporamos todos los pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional, y del 94 al 2012 todo lo que era respecto a las mujeres y respecto a las cuestiones de discriminación racial no se había legislado nada. Claro. O sea, nos ningunearon durante 10 años. Tal cual. Y en forma paralela a esto que vos mencionás, André, empezó a haber registros, ¿no?, de diferentes organizaciones, obviamente feministas, de datos contundentes, ¿no? Que también parece algo completamente horroroso, porque llevamos la cuenta y los números de las víctimas que tenemos, pero la verdad es que es una estrategia para visibilizar esto que estás diciendo, digo, que no sucede casualmente en algún momento, ¿no? Que un hombre asesina a una mujer por el simple hecho de ser mujer. No, comenzaron a ver esto, ¿no? Tipos de informes, investigaciones con datos contundentes, datos no opinión, sobre la cantidad de femicidios que se producían en el país. En el país. Y los datos fueron abrumantes realmente. Bueno, hasta el día de hoy, si me permitís, André, justamente el observatorio, ahora que sí nos ven, acaba de publicar hace unos días nomás que en el mes de noviembre nada más tuvimos un femicidio por día. Por día. Sí. Sí. O sea, no son hechos aislados, ¿no? No, es que justamente los observatorios empezaron a surgir porque no se visibilizaban las cosas. De hecho, son los observatorios, son los datos que pueden recopilar, y cuántos femicidios habrá que no se saben. Sí. ¿No? Claro, porque estos estudios, que está bueno también destacarlo, son estudios que se basan en informes de publicaciones de medios de comunicación. Ahora, si el medio no cubrió ese femicidio, no nos enteramos. Tal cual. La página del Ministerio Público Fiscal presenta estadísticas, ¿sí?, de femicidios y demás, y eso es lo más oficial que podemos llegar a tener, que no es muy distinto ni muy diferente a los observatorios que hacen las organizaciones sociales o, bueno, alguna asociación. Sí. Y la realidad es que son abrumantes, y en este contexto social y político se han incrementado ya de 30 de uno cada 30 horas pasamos a tener uno cada 24. Sí. Son 6 horas de diferencia, que es un montón. En 6 horas yo me levanto, me baño, tomo un desayuno, me pongo a trabajar, y te trabajé 4 horas y en ese lapso mataron a alguien. Sí. Y es muy crudo. No mataron a alguien, mataron a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? También. Sí, tal cual, sí.
Muy bien, muy buena la corrección, porque sí, deben haber matado un montón, pero mataron a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Es muy crudo, porque cuando uno lo descontextualiza así, decir, che, ¿cuántas horas pasaron entre uno y otro? Decís, che, 24 horas, nos están diezmando. Sí. Es re preocupante, y esto de que se banalice y que digan, bueno, no, pero algo habrá hecho, o el caso reciente de Lautra, no sé cómo mierda se llama, el chabón que tenía varones unidos, sí. Que mató a su suegra y mató a la madre pareja, de su hijo, sí. y se secuestró a su hijo, y que en la televisión decía, bueno, pero hay que fijarse porque capaz que eran 2 brujas que lo volvían loco, y volvimos a justificar como se justificaba el caso Barreda. Sí. O sea, volvimos a los 90 literal, con un montón de cuestiones, y decís, ¿en qué momento estas discusiones que estaban zanjadas, y volvimos a discutir por qué el femicidio no tiene que estar más en el Código Penal, y las falsas denuncias, que ahora parece que son la regla y no la excepción? Ese 2% de denuncias falsas que existe, parece que es lo más importante de todo, cuando ya, de todas formas, las denuncias falsas están tipificadas en el código, pero parece que la mujer la tiene que castigar por querer denunciar, porque pues, entonces como que... no, pero además estadísticamente también hay informes que confirman que las denuncias falsas son, ¿cuánto? El 1%, el 2%. El 2% son denuncias falsas. Y también me parece interesante poner en valor que la mayoría, si no es casi todos, de los femicidios que por lo menos hemos visto en este último tiempo, tenían denuncias previas. Tenían denuncias. De hecho, bueno, este caso que vos estás contando de la Hurta, su expareja tenía un botón antipánico que no funcionó. Funcionó porque terminó asesinada. Sí, tal cual. Otra cosa que es importante de esta ley que modifica el código, ahora que decís denuncias previas, es que no se, en caso de que sea un homicidio agravado, porque mediante violencia de género, no van a haber ningún tipo de atenuantes si justamente hubo actos previos de violencia contra la mujer. Y eso también es importante, porque generalmente, por más que sea perpetua, que en nuestro país son 35 años, si es prisión, y si es reclusión son 50, a los 35 años vos podés empezar a pedir, aunque sea la condicional. En este caso no va a haber ningún tipo de atenuante, o no va a haber atenuante tampoco si hubiese una circunstancia extraordinaria, de atenuación que el juez puede aplicar como si fuese de 8 a 25, como si fuese un homicidio común, pero en caso de que hubo violencias previas no va a haber ese tipo de atenuante. Y eso es recontra importante también, de que se destaque. Las mujeres tenemos mayor protección, o las mujeres tenemos la protección que realmente tendremos que haber tenido, porque somos si bien somos de la población, poblacionalmente somos mayor en número, somos uno de los sectores más vulnerados. Entonces tenemos que tener una mayor protección, así como todo lo que es la colectiva de disidentes, todo lo que es por cuestiones raciales, los crímenes por odio, por ser negro, perdón la expresión, porque por ser de piel marrón, por cuestiones sociales, esas cosas se tienen que sancionar con una mayor gravosidad. Claro. Yo creo que a esta altura seguir discutiendo de esto y tener que andar explicando esto es muy triste. Esto tendría que estar recontra zanjado, y que esos discursos de derecha no tendrían que estar existiendo, no se le tendría que dar micrófono. Bueno, pero paradójicamente teníamos un ministro de Justicia que acaba de renunciar, de Cunio Libarona, ¿no? Que, justamente una de sus principales intenciones era derogar esta ley.
de la que estamos hablando. Pero por supuesto, incluir las denuncias falsas, pero no nos olvidemos que Cuño Libarona, más allá de ser una estrellita allá por los 90 de Menem, la muerte de su expareja fue de forma totalmente dudosa, denunciado muchas veces por violencia de género. Entonces, es una persona que obviamente, esto es como el psicólogo que inventó el síndrome de alienación parental, porque era un psicólogo abusador, entonces los niños decían lo que los padres querían escuchar, y toda esta alienación parental que no existe, ya psicológicamente el colegio de psicólogos ha dicho de que no, y está esto sí, es como me quiero tapar mi propia mi propia macana. Sí, pero explico? Volvemos con lo mismo, André. Estamos como en un contexto en donde parece ser que todas estas cosas que pensábamos ya resueltas, ya discutidas, ya aceptadas, está renaciendo todo otra vez esta cultura, si se quiere, del negacionismo totalmente. Es surrealista. Negacionismo, hoy vimos al secretario de Derechos Humanos negar los 30.000 desaparecidos en la ONU. Claro. Es surrealista. Tenés un secretario de Derechos Humanos y en serio niega los 30.000 desaparecidos. Es muy triste toda esta cultura negacionista que se está implantando y que Calondo y que muchos de los que siguen negacionistas tienen hoy la libertad de decir lo que se les viene a la boca, porque hoy el INADI no existe más, porque hoy se refrenda, incluso el presidente con su discurso de hoy habilita todo esto, claro. y hoy resurgieron un montón de discursos que te juro, yo tengo 48 años y no pensé que los iba a volver a escuchar. Es tremendo. Estamos muy mal. Te quería hacer otra consulta respecto de esta figura del femicidio, André, para que nos aclares también. Digamos que el crimen sea comprendido como femicidio, también tiene otro tipo de beneficios para, por ejemplo, les hijes que quedan, ¿no? ¿Tengo entendido? Digo, ¿qué tipo de acompañamiento también tienen les hijes que quedan a la deriva después de un femicidio? Y más si fue cometido, por ejemplo, por su propio padre. Sí, más allá... Espérame un segundito que tengo que cerrar una puerta. Dale, te esperamos. Esto de estar en teléfono y tener una vida. Esto es así, es estar en vivo. Bueno, estamos dialogando con Andrea Moyano, que es abogada, feminista, que es referente de Abofem aquí a nivel local, referente también e integrante de Ni Una Menos de Olavarría y integrante también, una de las presidentas de la APDH local. Te preguntaba entonces, André, respecto de también los beneficios que tiene para la familia o en caso de que hubiera hijes, que ese crimen o que determinado crimen también sea considerado como femicidio. Sí, tienen, los hijos, o los descendientes o los ascendentes, si no tuviese descendencia, tienen derecho a una reparación económica. En este momento no recuerdo bien, pero creo que es una jubilación mínima, como si se fuese el valor de una jubilación mínima, y que lo empiezan a cobrar a partir, más allá de que hay que hacer todo el trámite y demás, se toma a partir del momento del delito, porque una cosa es cuando te condena al femicida por femicida y te lo pasaron 4 años. Claro. Entonces, cuando las personas beneficiarias piden ese beneficio, valga la redundancia, se toma desde el momento que se cometió el delito. Y también tienen un acompañamiento, el acompañamiento integral es medio nominal más que real, porque por ahí porque es todo un acompañamiento psicosocial, que como está la salud pública en este momento, están colapsados en lo que es salud mental y demás, pero el acompañamiento, el ofrecimiento del acompañamiento integral está, y en la medida que se puede se cubre, en algunos lugares no se cubre,
y en otros con mayor rigurosidad sí, y además tiene una cobertura de salud. No quedan hasta el momento de que cumplen 18 y pueden tener su propia obra social, y si no la tuvieran posteriormente también. Quedan bastante cubiertos, y eso también es bueno, porque la realidad es que más allá de que el femicida sea tal vez el progenitor, claro, las niñeces quedan de golpe sin ninguno de sus dos progenitores, por más que se haga cargo algún familiar, pero muchas veces no se tiene otro familiar. Entonces es muy importante que el Estado también cubra, se haga cargo de esas niñeces o de esas personas que quedaron sin, que estaban a cargo, ¿no? Claro. Cuando no tiene descendencia pero tiene ascendentes, los ascendentes tienen que estar a cargo por alguna circunstancia de la persona que fue asesinada. Y entonces es importante eso, que de golpe no queden, que finalmente son las niñeces no queden a la deriva en ese aspecto, y que el Estado se haga responsable. Esos son básicamente los derechos que tienen, una reparación económica, una cuestión de cobertura psicosocial, y cuando son menores de 21, ¿no? Y ya te digo, si no tuvieran alguna discapacidad y esa persona hubiese estado a cargo toda la vida de la persona que mataron, ¿no? Bien. Y te pregunto esto más a nivel local, ya para ir cerrando, André. ¿Cómo ves, digamos, la justicia a nivel local? Hoy, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de la falta de perspectiva de género de la mayoría de los jueces o incluso de fiscales y demás. Pero digo, ¿cómo también notás esta búsqueda, ¿no?, de, en todo caso, cuando se produce efectivamente un femicidio, la búsqueda de esa figura, ¿no?, del crimen? Digo, ¿cómo ves, por ejemplo, a los abogados aquí a nivel local o en relación, ¿no?, a quienes tienen que impartir la justicia, básicamente? Sí, no, respecto a colegas no voy a decir mucho más de que somos muy pocas las personas que tenemos perspectiva de género y ejercemos la profesión. Esa es una realidad, no hay mucha vuelta. Nos encantaría que el colegio, así como dan la ley Micaela para los funcionarios, lo dieran también para los abogados en los colegios, porque la realidad es que nosotros también no somos funcionarios públicos, pero sí somos funcionarios de la justicia. Claro. Y no podemos estar en la vereda del frente sin perspectiva de género. Más allá de que defiendan, toda persona necesita una defensa, pues claro que necesita una defensa, pero toda persona, más allá del crimen que haya cometido o de la acción que haya cometido, que sea o punible o reprochable en lo civil, se puede abordar desde una perspectiva de derecho humano. Ya no hablo de género, hablo de derecho humano. Y es re importante, y los colegas, la mayoría, lo que aplican es o la ley pura o tratan de buscar el vericueto ¿me explico? Sí, pero sí. No aplicándole una perspectiva de absolutamente nada. Y entonces es cuando vulneran y revictimizan a la mujer violentada, a la mujer abusada, a las niñeces violentadas o que han sufrido ASI, y no les importa nada, y es muy feo. Y por parte de la justicia lo que he visto es que de a poco los engranajes se van un poquito aceitando, pero todavía sigue habiendo muchos funcionarios, mucho juez sobre todo, que no aplica la perspectiva o la aplica con una mirada bastante sesgada. Entonces hay casos que sí, otros que no, y la ley no es pétrea, por algo está la interpretación, y en lugar de interpretarla
con una perspectiva de género la interpretan o no la interpretan. Claro. ¿Me explico? Y muchas veces los jueces y los que despachan sí quieren aplicar la perspectiva, pero falta por parte de los psicólogos y del equipo técnico que hace por ejemplo, ¿no? Las entrevistas a niñeces para ser escuchadas, a las personas vulneradas, y no aplican en lo absoluto una mirada de género, y las vulneran y las violentan, y he escuchado o he leído informes donde le echan básicamente a la víctima la culpa de que la persona con la que estaba le revisara muchas veces el celular. Entonces cuando hay alguna parte de esa cadena que no funciona bien, tampoco vas a tener un buen resultado. Si en la comisaría de la mujer, para que no tenga problema el hombre, y esto es un caso real, ¿no? Para que no tuviera problema el hombre, le dicen a la mujer, no, bueno, pero no incluya el que te corre con un cuchillo, porque si no vas a tener que ir a la justicia penal también. Y yo tener que volver a ir con la persona vulnerada, obviamente revictimizándola, pero digo, hay que incluirlo del cuchillo. ¿Cómo no vas a incluir el cuchillo? ¿Qué te importa si después tiene problemas? O sea, decirle no, porque si no va a tener problema él, vos como funcionario tenés que literalmente escuchar y escribir lo que te están declarando. Sí, no tenés que aportar nada, menos, claro. Ni más ni menos, hacer eso. Ningún tipo de opinión. Y pasar tal cual, y pasar al órgano que corresponda. Digo, entonces, si eso arranca mal, y no va a haber un buen puerto. Entonces es como, bueno, va queriendo de un lado y por el otro lado no hay algo que no funciona. O tal vez le ponen toda la voluntad, pero no hay el Estado no baja presupuesto para los móviles que hagan los rondines que se les llaman, ¿no? Las guardias ambulatorias todo el tiempo, ¿no? Pasan 2 o 3 veces por la casa de la víctima, ni hablemos de la guardia permanente que no existe, salvo excepciones. Las pulseras duales que se están implementando ahora y que los dispositivos no andan, que el cargador no les carga, entonces es como hay un montón de cosas que por ahí vamos queriendo la parte humana y pero tiene que ser todo un conjunto, porque si no nunca va a funcionar, nunca va a funcionar, y si las denuncias se archivan y son 5 o 6 denuncias y las toman aisladas y nos ponen todo, claro, después dicen, uy, mira, pero si yo pongo en el buscador, Moyano Andrea tiene 18 causas de protección contra la violencia familiar. Pobre mina, pero mientras tanto a mí me están velando. Claro. ¿Entendés? Porque eran todos hechitos aislados. Entonces es todo un conjunto. Tremendo esto que nos estás contando, Andrés. Yo sé que me extiendo un montón, pero la realidad es esa, que la gente también tiene que saber eso, ¿no? Sí. Que le ponemos ganas, le ponemos voluntad. También con esto no quiero decir no quiero llevar el desánimo. No dejen de denunciar, porque es súper importante. Tampoco dejen de hacer terapia. O sea, a ver, claro, sí, perdón, pero me pone muy mal la gente que no puede, no tiene los recursos para hacer terapia, porque es muy importante. Es muy importante el acompañamiento integral, en serio. Y si tienen la posibilidad y no la toman, me pone peor todavía. Es importante, es muy importante. No dejen de hacer terapia ni para ser violentos, ni para ser violentadas, ni para tener herramientas para poder sobrellevar si ha sido violentada. Seguro, y que no dejen de denunciar, ¿no? Porque tampoco queremos desmotivar con esta entrevista las denuncias, porque justamente no son las únicas pruebas, y además, bueno, el inicio de, en todo caso, que la justicia se ponga a trabajar junto con la fuerza policial para, preservar a esta persona, ¿no? Que ha hecho la denuncia. A ver, todo lo que pasa en la justicia es para mejorar, por algo está la reforma judicial transfeminista, digo, todo es para mejorar,
pero no, el denunciar es primordial. A ver, porque además es una forma de visibilizar lo que nos pasa como sociedad y lo que te pasa a vos como persona para poder tener herramientas en cualquier circunstancia. Digo, no, por favor, que esto no se tome como que, bueno, total, la justicia no hace nada. No, la justicia hace. El problema es que hay veces que hay engranajes que se tuercen y bueno, y hay que enderezarlo de alguna manera. Sí, o en todo caso hay que exigir. Claro, hay que en todo caso hay que exigir que hagan las cosas como se debe la justicia. Pueden hacer más, pueden hacer muchísimo más y eso es lo que constantemente estamos. Esto también sirve para eso. Cada marcha, yo veo que la gente por ahí con las marchas creen que, bueno, pero no pasa nada, que no sé qué. Pero no nos olvidemos que Ni Una Menos empezó en una marcha que fue multitudinaria y se cambiaron un montón de cosas. Seguimos teniendo un montón de femicidios, pues claro, pero se empezaron a visibilizar mucho más. Con una marcha empezó y tenemos ley de aborto. Entonces me parece que las marchas también son importantes para visibilizar las cosas. Pues la gente tiene que empezar, creo que, involucrarse más en todo aspecto. Si te pasa algo, denuncia, por favor, denuncia y busca ayuda. Y si conoces a alguien que necesita ayuda también, es importante que acompañes. Las redes son súper importantes y también las marchas para que estos tipos de cuestiones no las borren de un plumazo, porque si no tenemos más femicidios, no tenemos más un montón de quieren también atacar otra vez la ley de aborto. Nada. Sí, de derechos adquiridos que nos han costado y mucho. Nos han costado mucho. Sí, Andrés, se nos va el tiempo. Tengo que despedirte, pero me quedo con esto último que vos decís, ¿no? Que me parece como el broche de oro para cerrar esta nota. Denunciemos, y si conoces a alguien que está sufriendo violencia de género, también no la dejes sola. Acompañala y denuncia vos por ella si esa persona no puede. Hace poco tuvimos un caso que también, ¿no? Estuvo recorriendo las redes sociales y demás. Fue un caso emblemático porque, bueno, era de una artista conocida y demás. Estamos hablando de Lourdes Sánchez, la integrante de Bandana. Pero bueno, ahí estuvo su amiga, como pudo, con las herramientas que tenía, pero denunció y hoy Lourdes está viva, así que eso me parece también importante de destacar. André, la vamos a seguir, te voy a volver a llamar, porque da para mucho hablar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la legalidad, de femicidio y bueno, esto que venimos hablando, así que seguramente va a haber una segunda vuelta de esta entrevista. Te agradecemos mucho, André. No, yo les agradezco porque estos espacios, yo te decía el otro día, porque estos espacios sigan estando, porque es súper importante habitarlos y seguir visibilizando las cuestiones. Así que muchas gracias por siempre acordarte de mí. Y bueno, nada, cuando gustes, estoy. Prometo tratar de ser más sintética, pero me cuesta. Tengo que hacer un curso de oratoria. Dale, para la próxima. Gracias, André. Abrazo grande. Chau, chau. Así dialogábamos con la abogada feminista Andrea Moyano, referente de Abofem, de aquí de Olavarría, también integrante de Ni Una Menos y presidenta, una de las presidentas de la APDH local. Bueno, obviamente hay mucho para hablar porque hay muchas cuestiones para mejorar, como decíamos, desde la justicia, desde el Código Penal, desde los jueces, los fiscales, todas estas personas que integran este recorrido para que una persona denuncie o lleve a cabo, ¿no? O la búsqueda de justicia. Y bueno, como decíamos con Andrea, hay mucho para mejorar, lo sabemos, pero es importante que sigan denunciando y que en todo caso, ¿no? Cuando detectamos algún tipo de violencia que tiene que ver con el género, básicamente, como nos explicaba Andrea, bueno, que intentemos utilizar la figura de femicidio. ¿Por qué? Porque es sumamente importante esto también, ¿no? Visibilizar que
a las mujeres nos matan por el simple hecho de ser mujer. Es así, es claro, y necesitamos visibilizarlo para justamente contrarrestar todos estos discursos de odio que, se han instalado en este último tiempo, sobre todo con el gobierno de Javier Milei a la cabeza. Si querés dejarme tu opinión, si querés hacer algún tipo de comentario, lo podés hacer, te leo, te escucho al 15 500 200. Brujería. Brujas somos y triunfamos. Por Radio Universidad. Bruja. Despierta. Continuamos en vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, espero que estén ahí, haciéndome el aguante del otro lado. Tuvimos una excelente nota con Andrea Moyano, un poco también para poner en valor, ¿no?, la figura del femicidio, de esto que tanto se ha hablado en este último tiempo, si femicidio sí, si femicidio no, y por qué, ¿no? Insistimos, sobre todo en las organizaciones feministas y aquellas personas que tenemos perspectiva de género, por qué insistimos en caratular esos crímenes como femicidio. Esperamos haber aclarado algunas dudas y si no, recordá que nos podés escribir y hacernos tus consultas, hacer preguntas o comentarios o aportes al 15 500 200. Bueno, y seguimos, ¿no?, con el tema, porque todo tiene que ver con todo. Un poco lo adelantaba en la entrevista con Andrea Moyano. Bueno, justamente el observatorio, ahora que sí nos ven, que pueden también seguirlo a través de las redes sociales, ahora que sí nos ven, denunciaron justamente que en el mes de noviembre hubo un femicidio por día, ¿sí? Un femicidio por día en lo que va de noviembre. Hace unos días se confirmó el hallazgo del cuerpo asesinado de Débora Damaris Bulacio del Valle, desaparecida desde el sábado. Había ido a un camping de Necochea con su pareja, Ángel Gutiérrez, quien, obviamente se encuentra detenido por presunto femicida. El fin de semana pasado también fue asesinada Emilce Camila Barrera, de 17 años, en Santiago del Estero. Su agresor, Raúl Pallarés, había recuperado la libertad tras cumplir una condena por abuso sexual y violencia de género, causa en la que la propia Emilce había declarado. Se me fue la mano, dijo él al confesar el crimen. Estos casos, que no son números ni meras cifras, son vidas arrancadas, familias destruidas, hijes huérfanos, historias truncadas. El aumento de los femicidios en nuestro país se da en un contexto de eliminación y de financiamiento sistemático de las políticas de género por parte del gobierno de Javier Milei, que desde que asumió aplica recortes presupuestarios en programas de prevención y asistencia a las violencias por motivos de género y proyecta profundizarlos hacia 2026. Dicen las chicas, las personas que integran el observatorio de Ahora que sí nos ven, proteger la vida de mujeres, travestis y trans debe ser una prioridad para el gobierno nacional. Es una responsabilidad del Estado. Denunciamos que estamos ante un Estado femicida. Exigimos justicia para las víctimas. Bueno, y en ese sentido, como les contaba, porque todo tiene que ver con todo, también me encontré con esta publicación de Yo Fermina, que quizás la siguen también a través de las redes sociales. Se trata de Paula Jiménez, que también es una periodista feminista con perspectiva de género, que hizo una publicación en el marco también del lanzamiento de la película Belén, que además finalmente vi Belén. No sé ustedes si lograron poder ver esta película, que ya está en Amazon Prime, para que cualquier persona que tenga la plataforma la puede ver. Y me pareció también sumamente interesante, hablando de justicia y hablando de cuestiones legales y de las diferencias y las injusticias que también sufrimos las mujeres.
Si les parece, vamos a escuchar lo que dice Yo Fermina y después analizamos esta situación y por supuesto les cuento algo más de la película de Belén. La escuchamos. Imagínate por un segundo estar embarazada y parir sola en tu cuarto, que nazca sin vida y después de ese tremendo trauma, en vez de recibir asistencia del Estado, te condenen a cadena perpetua. Eso exactamente le pasó a Paola Verónica Ortiz. Ella lleva 13 años presa en una cárcel de Córdoba. A pesar de que el informe pericial no pudo confirmar un nacimiento con vida, fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado. Así como sucedió con Belén, la joven tucumana que estuvo presa por un aborto espontáneo, la justicia la encarceló a Paola sin tener pruebas suficientes. A diferencia de otras causas, Paola decidió no esconder su identidad. Usa su nombre real, se muestra públicamente y pide que su sentencia sea revisada desde una perspectiva de género. Su defensa está en manos de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, que denuncian que la condena omitió considerar factores claves: su situación de pobreza, la falta de acompañamiento estatal, los antecedentes de violencia y el contexto de vulnerabilidad en el que transitó su embarazo. Hoy Paola reclama algo básico y urgente: que se reconozca que no hubo pruebas concluyentes para condenarla y que la justicia admita que falló. Su historia es una más que muestra cómo las personas gestantes pobres siguen siendo las más expuestas a fallas estructurales del sistema penal, donde los prejuicios pesan mucho más que la evidencia. Bueno, hoy escuchábamos a Paula Jiménez, conocida como Yo Fermina, a través de Instagram. Es periodista feminista y bueno, obviamente que ella también analiza toda la actualidad con perspectiva de género y nos cuenta del caso de Paola. Y lo entrelaza a la situación de Belén o de la historia que cuenta la película de Belén, que ya se las recomendé, pero se las vuelvo a recomendar. Véanla porque está muy, pero muy buena. Y cuenta el caso justamente de una chica que va al hospital porque se siente mal, porque le duele la panza y al llegar la atienden obviamente de una manera muy despectiva, obviamente cero sensibilidad ante el caso, no saben bien qué es lo que sucede. Bueno, finalmente tiene un aborto espontáneo, ella no sabe que estaba embarazada y sucede todo eso en el hospital y queda presa ahí mismo en el hospital, o sea, en la camilla con esposas. Ese es el caso de Belén, que en realidad no es su nombre real, sino que ella le pide justamente a su abogada que cuide su identidad para no exponer a su mamá y a su papá. O sea, fíjense lo que es el caso, ¿no? Y lo que suele suceder también con estos casos de abortos. Es un tema tan tabú y tan poco trabajado en muchísimas provincias que, bueno, esto, ¿no? Quieren preservar su identidad para no perjudicar, en este caso, bueno, Belén, a su familia, básicamente, ¿no? A su mamá, a su papá, a su hermana, porque ella tenía miedo de que pierdan el trabajo cuando se enteren que ella era la persona que había abortado. En realidad es esto, ¿no? Suele suceder que son pibas pobres que tienen poco acceso a la información, que se encuentran en una situación completamente vulnerable. Ustedes imagínense, o sea, que acababan de tener un aborto espontáneo. O sea, esa situación completamente traumatizante y terminan presas. Bueno, el caso de Paola, como decimos, ya lleva 13 años presa injustamente y bueno, se está pidiendo libertad para Paola Ortiz, que como bien mencionaba Yo Fermina, ella decide visibilizar, ¿no?, su identidad, mostrarse con su cara cubierta. Bueno, la causa de Belén, ¿se acuerdan que fue muy conocida porque se utilizaban unas máscaras blancas para no conocer la identidad hasta el día de hoy de Belén, ¿sí? Se utilizaban unas máscaras blancas y el lema era "Todas somos Belén", ¿sí?
Ese era el lema de eso que sucedió. En este caso, bueno, Paola decide utilizar su verdadera identidad y mostrarse también ante los medios. Paola Verónica Ortiz es una mujer cordobesa que lleva 13 años presa injustamente. En 2012 atravesó un parto en avalancha, sin asistencia médica ni acompañamiento, en condiciones de extrema vulnerabilidad y violencia. Tras un nacimiento sin vida, la justicia la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Al momento de los hechos, Paola tenía 3 hijos, no había terminado la escuela secundaria, vivía en una habitación prestada y no tenía un trabajo formal. El embarazo y el parto ocurrieron en absoluta soledad, sin redes de contención, sin recursos materiales ni apoyo emocional, atravesada por años de violencia física, sexual y económica. Desde finales de 2022, Rocío García Garro y Julia Luna, integrantes de la Guardia de Abogadas Feministas, asumieron su defensa con enfoque de género y derechos humanos, comprendiendo que su causa debe ser revisada de manera urgente por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Paola Ortiz no solo fue víctima de violencia de género, sino también de violencia institucional y judicial. El caso de Paola en Argentina, así como las de miles de mujeres en el mundo, muestra cómo el sistema penal continúa criminalizando a las mujeres pobres, aplicando mandatos patriarcales sobre cómo debe comportarse una buena madre. Como organizaciones comprometidas con los derechos humanos, bueno, obviamente Católicas por el Derecho a Decidir, exige la absolución y la libertad inmediata, nunca más presas por parir. Esto es tremendo, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se dan una idea, como arrancaba, ¿no? este mensaje Paula Jiménez diciendo, bueno, imagínate por un momento. Pero es incluso muy difícil de imaginarse esa situación, porque por más que quisiéramos, no estamos ahí, no lo sufrimos en carne propia, no encarnamos esa situación, que debe ser tremendo. O sea, no se me ocurre una palabra que pueda describir ese suceso, ese momento, digo, de tener un aborto espontáneo en el mismo momento que tenés ese aborto espontáneo, que ya de por sí es una situación sumamente traumatizante, dolorosa incluso, perdés un hijo y además quedás presa. Es tremendo. Así que bueno, les invito a visitar esta página, libertadparapaola.org, para que se informen sobre este caso, que no es el único. Como también decía Paula Jiménez, no es el único, lamentablemente, pero es uno de los tantos casos y que exigimos la libertad inmediata para Paola Ortiz. Bueno, y vayan a ver la película Belén, ¿no? Que tiene mucho de esto que les estoy contando. En la película se plasma con mucha sensibilidad estas situaciones, ¿no? de injusticias. Bueno, hoy también lo charlábamos con Andrea, ¿no? La defensa de Belén, la primera abogada que tiene que defenderla, cero perspectiva de género, cero ganas de defenderla, cero ganas de escucharla, ni siquiera, ¿no? Revisó los documentos que le dieron, porque luego, y se demuestra también en la película, cuando corroboran los hechos, bueno, descubren un montón de pruebas que faltan, o sea que no hay prueba que corrobore que el feto encontrado era justamente de Belén, bueno, y entre otras cosas más, no les quiero spoilear la película, pero queda comprobado fehacientemente que no había ningún tipo de pruebas para condenar a Belén por lo que pasó, ¿no? Digo esto, de que no es que mató a su bebé, sino que tuvo un aborto espontáneo. Seguiremos profundizando sobre este tema, sobre una temática de la que prácticamente no se habla y que por suerte ha puesto en agenda la película Belén de Dolores Fonsi.
Está en Amazon Prime, si la quieren ver, ya está disponible en Amazon Prime, la plataforma, ahí la pueden mirar y luego me cuentan, me escriben al 15 500 200 a ver qué les pareció esa película. Vamos a algo más de música y al regreso ya ha llegado mi siguiente invitada del día de hoy. Hoy tengo visita en el piso, además una ex compañera aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, así que vamos a tener una muy linda charla. Porque yo les dije, hoy este programa está súper relacionado, ¿no? Como si lo hubiera pensado y lo hubiera producido con mucho tiempo de anticipación. Estamos hablando, ¿no?, de la justicia, de la legalidad, de la cárcel, de, bueno, estas mujeres, por ejemplo, que quedaron injustamente presas. Y recientemente aquí en la Facultad de Ciencias Sociales se dio un encuentro que tenía que ver justamente con las mujeres y las disidencias en las cárceles. Para charlar de esto y mucho más, vamos a estar en diálogo con Magalí Coronel, que es ex estudiante aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, hoy licenciada en Comunicación Social, docente del programa de Educación en Contextos de Encierro y mucho más, así que no se lo pierdan. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. No hay favoritos, no es el azar. Yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Estás escuchando Brujería. Unite al aquelarre radiofónico. Traigo del éter miles de trucos de alquimia sagrada. Pues son diamantes los que del barro tienes que crear. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Y nos metemos en este casi último momento que nos queda de este Brujería del día de hoy. Y como les decía en el bloque anterior, tengo el enorme gusto de recibir a una ex compañera, amiga, pisciana, además como yo. Que de verdad tenía muchas ganas de tener este encuentro, de tener esta charla. Y como les venía contando, todo está relacionado en el programa del día de hoy. Estuvimos hablando de el femicidio como figura legal, estuvimos hablando de las mujeres presas injustamente, estuvimos hablando de la cárcel y ahora también nos vamos a tomar un momento para reflexionar sobre justamente la vida de las mujeres y diversidades dentro de la cárcel, porque aquí en la Facultad de Sociales, en el campus universitario, se llevaron adelante hace muy poquito las segundas jornadas internacionales de educación universitaria y trabajo en Después de la cárcel, mujeres y disidencias, que bueno, justamente han sido propuestas por el programa de educación en contextos de encierro de aquí de la facultad, la red UNESE y el núcleo de estudios sobre sociedad, acceso a derechos y cárceles. Es este núcleo que justamente al que pertenece Magalí Coronel, licenciada en Comunicación Social y docente del programa de educación en contexto de encierro. ¿Cómo estás, Maga? Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias y muchas gracias por esa presentación. Te digo que pisciana es lo mejor que me puedes haber la dicho mejor definición. Para definirme, absolutamente. Ya lo sé, ya lo sabía. Un gusto estar acá, un gusto volver a sentarme en un estudio de radio, estoy muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegramos, yo también estoy muy contenta y sobre todo, como bueno, decíamos al principio, ¿no? Visibilizar esto que pasa también dentro de la cárcel, pero hacer esta distinción, porque no es lo mismo estar en la cárcel siendo varón que siendo mujer, que imagino, bueno, son estas charlas o estos debates que han tenido en este encuentro que se ha dado acá en la Facu de Sociales, así que si querés, Maga, contarnos un poco, bueno, cómo se desarrollaron esas jornadas, cómo fue tu experiencia, si era la primera vez que participabas. Fue la primera vez que participaba como moderadora, la verdad que si bien yo vengo laburando dentro del núcleo como colaboradora, así que sí he tenido, por supuesto, la posibilidad de encontrarme en este tipo de jornadas, no así como moderadora, así que un lindo desafío. Las jornadas fueron súper enriquecedoras, contamos con disertantes de México, de Brasil, de Uruguay, de País Vasco.
Si bien las jornadas se enfocaban en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, tuvimos la posibilidad de compartir experiencias de distintos puntos del globo. Y bueno, y todas coincidíamos, es increíble, ¿no? Como en todo el mundo se da este fenómeno de, como vos bien decías, una cárcel que no está pensada para la mujer, no está pensada en términos físicos siquiera, ¿no? Y hay cuestiones, yo a veces me sorprendo de todo lo que voy aprendiendo y de todo lo que me doy cuenta que no pienso, ¿no? Me pasó en estas jornadas, sin ir más lejos, esto de, bueno, hay una cárcel que físicamente no está pensada para la mujer, hay instalaciones que no están pensadas para la mujer, el acceso a la salud, si bien es deficiente en la general, cárcel en sí, términos sí. generales, en las mujeres es mucho más. Incluso hay una visión muy acartonada y muy reduccionista de, bueno, la salud de la mujer es una de las disertantes, ¿no? Nos planteaba, dice, no solo tenemos útero y tenemos mamas, la salud de la mujer es la salud integral, desde salud bucal, salud mental. Bueno, las deficiencias en salud mental son abrumadoras y bueno, y me daba cuenta que son cosas que yo nunca me había puesto a pensar aún laburando dentro de la cárcel. Digo, lo poco deconstruidas que estamos en ese terreno aún las propias mujeres, ¿no? Cuánto nos falta y cuán necesarias son este tipo de jornadas y este tipo de intercambio de experiencias. Totalmente, sí, me imagino que es enriquecedor, como vos bien decías, encontrarse y de repente también coincidir la mayoría en estos términos, que no sé si es para celebrar justamente, porque No. bueno, justamente hablan de cuestiones de falta, ¿no? Dentro del sistema penitenciario. Y en este sentido, bueno, preguntarte, Maga, si estuvieron debatiendo, obviamente, y charlando sobre las principales diferencias de esto que mencionábamos al principio, de ser mujer y estar en la cárcel, ¿no? Porque, bueno, yo mientras te escuchaba y pensaba en las deficiencias desde lo físico, desde los espacios o desde el cuidado de la salud integral de las mujeres, pensaba que también debe haber una gran parte de esas mujeres que además son madres. Absolutamente. Y que tienen que compartir ese espacio muchas veces con sus hijas. Absolutamente. Bueno, y hay algo ahí que tampoco yo lo había logrado pensar de esa manera y que estas jornadas me abrieron un poco la cabeza en ese sentido. Una de las disertantes fue Laurana Malacalza, que es funcionaria también del Ministerio de Justicia de la provincia, pero que más allá de eso también tiene un vasto laburo en cárceles de distintos puntos de la provincia. Y ella planteaba esto de que no en todas las unidades penitenciarias, pero sí en algunas, las madres tienen la posibilidad de estar con sus hijas hasta los 4 años de la vida del niño. Uh-huh. Y esto que... Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, y esto que a priori uno lo entiende como un derecho, también es una carga mental para la mujer, porque lo que planteaban es, ¿por qué la mujer en ese contexto de tanta vulnerabilidad, de tanta violencia, de tanta desigualdad, se tiene que hacer cargo de un niño a quien también se le coarta el derecho a la libertad? Claro. Porque es un niño que está ahí adentro. Está ahí adentro, Uh-huh. que está preso, que está conviviendo en un entorno hostil, más allá de lo que planteábamos hoy, de que no todo es hostilidad dentro de la cárcel, pero es un entorno hostil. Y esta cuestión de, bueno, te tenés que hacer cargo porque sos madre y porque sos mujer y porque ese es tu rol. Y bueno, y la mayoría, por supuesto, bueno, con infancias totalmente vulneradas, con padres ausentes o padres que también están detenidos, con mujeres también las principales causas en porcentaje del ingreso de la mujer a las cárceles como detenidas, tienen que ver también con una cuestión de narcomenudeo, de microtráfico de drogas, porque ingresan a sus varones, muchas veces intentan ingresar con sustancias, por supuesto, que son que son penadas por la ley, y ingresan a este sistema o por defensa propia en cuestiones de situaciones de violencia y bueno, y todo lo que ya es harto conocido, y además se tienen que hacer cargo de un niño. Bueno, nosotros en esta jornada tuvimos la visita de Nora Calandra también, que también es funcionaria del gobierno de la provincia y que vivió en carne propia esto del estar en cárcel. Y lo que nos planteaba es, yo tuve a mi hijo dentro de la cárcel en una situación de violencia obstétrica absoluta, donde no se lo dejaron
tener, Claro. ni bien parió, ese nene se lo llevaron, una situación totalmente vulnerable para ella, pero que después pudo estar con él en estos primeros años de vida, y ella decide en un momento que dice, el derecho a la libertad de mi hijo estaba por sobre mi derecho a maternar, y yo quería que mi hijo saliera en libertad. Y fue totalmente cuestionada. Fue como, bueno, incluso la trasladaron de unidad penitenciaria a otra ciudad, y dice, hubieras pensado antes de soltar Claro. a tu hijo, ¿no? Lo hubieras pensado antes. Y bueno, la separaron absolutamente, y situaciones que uno, nada, eso, con las que uno se encuentra y que son tremendas. No, me dejas completamente helada porque, bueno, hoy también decía de estos casos de mujeres incluso, que quizás puede haber algún que otro caso, encerradas injustamente, en donde, bueno, se vulneran todos sus derechos y además, ¿no? Digo, desde la humanidad, ¿no? Esto que vos decías, o sea, la cantidad de situaciones de violencia que han vivido y encima ingresan a la cárcel, quizás por una injusticia, se tienen que hacer cargo de sus hijos. Bueno, no me quiero imaginar, debe ser tremendo, pero quiero pensar en, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? O imagino que han charlado también sobre posibles soluciones o trabajos a desarrollar, que imagino tiene que ver mucho con, bueno, la educación, ¿no? Que también desde el programa de educación en contextos de encierro de aquí de la universidad desarrollan, ¿no? En cada unidad penitenciaria. Totalmente. De hecho, bueno, creo que es fundamental la educación, no tanto, o sea, no solo en cárceles mujeres, sino en cárceles en general. Creo que si hablamos de resocialización, de reinserción, es fundamental, además teniendo en cuenta que el único derecho que se restringe en la cárcel es el derecho a la libertad ambulatoria, que muchas veces uno tampoco lo tiene en cuenta eso. Y es, ok, listo, estamos privados de la libertad, pero no estamos privados de los otros derechos. Uno de ellos es el de la educación. Y la educación transformadora en tanto formación de valores, de nuevas perspectivas, nuevas maneras de entender el mundo, pero también una educación que nos conceda después la posibilidad de acceder al mundo del trabajo. Porque tenemos, por supuesto, hay en cárceles, dentro del servicio penitenciario, se ofrecen un montón de opciones, de talleres, que muchos de ellos también sirven para sumar puntos, como les dicen, ¿no? Bueno, entonces hago un tallercito de oficios y que, por supuesto, son súper importantes y permiten despejar la cabeza. Pero a mí me parece fundamental la educación universitaria en tanto y en cuanto amplías muchísimo las posibilidades de acceder a no solo a nivel laboral, a un buen trabajo, sino esto que vos planteás de, bueno, salgo a la vida nuevamente y me encuentro con, seguramente, con suerte, en el mejor de los casos, estás en la misma ciudad donde vos estuviste, donde vos Antes de entraste estar a la detenida, cárcel, claro. exacto. Uh-huh. O incluso en otra ciudad totalmente desconocida, porque después de muchos años, y sobre todo en estos últimos tiempos, las ciudades cambiaron un montón, las dinámicas cambiaron un montón, y de repente te encontrás con tenés que salir a un mundo que te queda enorme. Y bueno, ¿qué hacemos? Sí, con y hay todo que ver eso? Claro. con quién te encontrás, porque también, bueno, depende el caso, ¿no? Imagino que están estas particularidades dando vueltas, pero me imagino que quizás hay mujeres que salen y que no tienen una red de contención, que quizás no tienen familia para Tal que cual. la sostengan, digo, en el momento de la salida. Tal cual, muchas incluso, bueno, peleadas con su círculo familiar, por esto que planteábamos hoy, ¿no? Bueno, la mala madre, la mala mujer. Y bueno, ahí se genera un quiebre rotundo, y la solución en estos casos, además de la educación, lo que se planteó es el trabajo en cooperativas, ¿no? Y esta cuestión de hacer comunidad, que creo que es fundamental en un montón de aspectos. Y hay un trabajo sostenido que se está haciendo, por supuesto, falta muchísimo, y también esto se debatió, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Y no sé si alcanza todo lo que vamos a plantear y todo lo que se habló, pero bueno, al menos es empezar a pensarlo y empezar a conocer estas opciones. El trabajo en cooperativas y la posibilidad también de tener espacios dentro de la gestión que, bueno,
mal o bien también permitan incluir este tipo de voces, no solo desde lo represivo, desde, por supuesto, atender a cuestiones de seguridad que hay que atender, pero eso, bueno, ¿qué hacemos? Listo, la persona está afuera, ¿cómo le garantizamos el sustento? ¿Cómo le garantizamos que no vuelva a la cárcel? Y bueno, se habló mucho de esto, del trabajo en cooperativa, del trabajo en conjunto, de mujeres que ayudan a otras mujeres, y nada, es súper enriquecedor eso. Pero bueno, creo que falta mucho igual, pero por algo, no sé, por algo se empieza, porque hace muchísimo se viene elaborando, pero en estos contextos tan desfavorables para pensar este tipo de políticas, que tengamos estos espacios me parece que es fundamental. Tal cual. Y bueno, ¿y qué dicen las mujeres de la cárcel? ¿No? Porque acá es un encuentro de personas que seguramente tienen algún tipo de relación con la cárcel, pero ¿qué dicen las mujeres dentro de la cárcel? Porque vos sos docente, tanto de mujeres como para varones, pero digo, en el caso puntual de las mujeres, ¿qué dicen, cómo se sienten y qué expectativas tienen, ¿no?, a la hora de salir? Ahí te puedo hablar de dos cuestiones. Una que me gustaría comentar, que es una sensación propia de cuando yo, como vos bien decís, doy cárcel. Doy clase. Un poco sí, encarcelada. Un poco, sí, también. Un poco encarcelada estoy en mi propia cabeza. No, pero doy clases en cárcel, tanto para varones como para mujeres. Y si bien con la unidad 52 de Azul, que es la cárcel de mujeres con la que trabajamos, doy clase de manera virtual, también tengo la posibilidad de varias veces por año acercarme y compartir con ellas distintas jornadas, e incluso todo lo que tiene que ver con la docencia, pero aniversarios del centro de estudiantes, jornadas sociales en acción, diferentes tipos de propuestas. Y lo que me pasa tiene que ver con una sensación que la primera vez que entré a la cárcel de mujeres fue como una sensación en el cuerpo diferente, y después, pensándola y digiriendo a ver qué era lo que me había pasado, creo que tiene que ver con que, bueno, soy mujer. E inconscientemente yo sé que, si bien cualquiera podemos caer en cana por lo que sea, o sea, uno nunca sabe y uno siempre cree que está lejos, pero no sabe lo que te puede pasar. Pero digo, claro, la cárcel de varones yo no voy a entrar, por obvias razones. Y cuando me topé con ese espacio fue como, wow, ¿no? Y respecto a las experiencias de ellas, bueno, mucho de lo que he podido compartir tiene que ver con esto, con una salud mental no atendida, para nada, o atendida de forma muy deficiente, con vínculos, esto en lo negativo, ¿no? Con una afectividad y una emocionalidad que se malinterpreta, que no se atiende, pero también me encontré con camaradería, con amistad, que es un poco lo que hablábamos hoy fuera de aire, ¿no? Esto de, bueno, no todo en la cárcel es lo que vemos, no sé, en El Marginal o esta espectacularización. Sí, te iba a preguntar, ¿qué opinás de En el Barro? Bueno, En el Barro no la vi, así que no voy a opinar. Sí, me llegaron distintas versiones, pero no la vi justamente por esto, por El Marginal. No, pero es muy ficcionada. Claro, es muy ficcionada. Me pasó de ver El Marginal, o sea, las primeras temporadas las vi antes de empezar a laburar en cárcel, y cuando la primera vez que piso un penal, que fue la unidad 2, yo, claro, estaba tan quemada en la cabeza, yo esperaba encontrarme no sé con qué esperaba encontrarme, pero en un ambiente mucho más violento, y de repente ingreso al aula universitaria y era, pero no pasa lo que se ve en la tele, ¿no? Y entonces, claro, un poco me enemisté con esa serie. Sí. Así que En el Barro dije, no lo voy a mirar porque me voy a enojar. No la mires entonces. No la mires. Pero bueno, exacto, todas las unidades penales con las que trabajamos nosotros tienen sus centros universitarios y sus aulas, que son territorios dentro de otro territorio más grande que es la cárcel, y que busca como hacerse lugar ahí donde no lo tiene naturalmente, pero que realmente son espacios mucho más amigables de lo que uno cree, y tienen su biblioteca, su mesa de trabajo, gente que está tomando mate, uno que está dando una clase virtual, el otro que está con la profesora en una clase presencial, y se generan también estos ambientes. Por supuesto que hay como cualquier tipo de vínculo dentro y fuera de la cárcel. Hay roces, hay conflictos,
pero también existe la camaradería y también existen las mujeres que nos sostenemos entre nosotras, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, hablábamos esto, ¿no? De reivindicar también el derecho a reírse, que es algo que une cuando piensan en la cárcel, o sea, no se imaginan esos espacios de disfrute o de pasarla bien en algún punto, o de esto, de encontrarse un lugar para reírse. Tal cual. Y que, bueno, imagino que para ellas y para las personas que están privadas de su libertad, debe ser esencial, ¿no? Un momento de respirar y de decir, bueno, estamos acá, pero intentemos, ¿no? de pasarla de la mejor manera posible, y me parece súper interesante y valioso el aporte que puede hacer, en principio, la facultad, ¿no? Yendo Total. allí, llevando educación, llevando esto, ¿no? Otro futuro posible que para Total. ellos debe ser todo. Absolutamente. Y hay algo ahí que por ahí que es lo que quizás a veces se nos cuestiona, que tiene que ver con una cuestión muy resultadista de, bueno, ¿cuántas personas se recibieron desde que ustedes están laburando en cárcel? Y creo que va más allá. Por supuesto que uno espera que las personas privadas de su libertad, que como cualquier estudiante que ingresa a una universidad, un estudio terciario, que logre cumplir con su objetivo, y para nosotros sería de mucha felicidad. Pero también el mero hecho de transitar por la universidad, de foguearse con este espacio, ya de por sí les permite pensarse de otra manera. Y también, bueno, hace un tiempo uno de los chicos dentro de la cárcel me decía, mira, Maga, con que haya 2 estudiantes que estén escuchándote hablar de historia, y son 2 estudiantes que en este momento no están encerrados en el pabellón, Claro. haciéndose la cabeza, o no están, no sé, discutiendo con otro, o no están, o sea, están en libertad dentro de lo que se puede en un espacio carcelario, ¿no? Tienen esa posibilidad de abrir la mente, y creo que eso es fundamental. Ni hablar en el caso de las mujeres, con todas estas particularidades que hablábamos hoy, que muchas veces no solo, o sea, están preocupadas por ellas, por sus hijes, y tienen toda una carga que es mucho más grande en la mayoría de los casos, y bueno, y que puedan estar ahí, eso. Sí, no, y incluso pensaba en esto, y acceder a una educación que quizás afuera no podían acceder. Tal cual. ¿No? Digo, porque me imagino que debe haber muchos casos que quizás no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria, o que jamás se imaginaron en su vida estudiar una carrera universitaria, ¿no? Ese Por es el ejemplo. punto, exacto, ese es el punto, ¿viste? Y claro, la mayoría te dice, yo nunca se me hubiera ocurrido estudiar en una universidad. O sea, y incluso, bueno, obviamente las opciones, la oferta académica es limitada, no es la misma que fuera de la cárcel, pero en contexto, en todas las posibilidades que tienen, se encuentran, claro, con un mundo que afortunadamente les resulta no solo atractivo en términos de esto, de futuro netamente laboral, sino me encontré con posibilidades de entender el mundo y de ponerle palabras a lo que me pasa también, porque hay mucho de ámbitos de extrema vulnerabilidad, ni hablar en la educación, como vos bien decís, la mayoría son personas que terminaron o que no terminaron el secundario y lo terminaron en cárcel para poder ingresar a la universidad, o que terminaron el secundario hace muchísimos años, les quedó una brecha gigantesca en el medio. Y el lenguaje, esto de enriquecer el lenguaje, que es lo que te permite ponerle palabras a lo que te pasa, y que cuando no lo podés poner en palabras, ahí empieza también, hay una cuestión de violencia que se activa cuando me pasa de todo y no lo puedo expresar. Sí, expresar. Uh-huh. Y estos espacios ayudan también a eso, a poner en palabras lo que uno le pasa. Totalmente. Bueno, Maga, se nos va el tiempo, viste que al final no paras de hablar. Se puede callar. Me encanta. No, súper interesante, es un tema que da para largo y tendido, obviamente, pero bueno, para cerrar quiero preguntarte, bueno, ¿en qué quedó, ¿no? este encuentro? Porque imagino que esto que me contabas, ¿no? Surgieron muchas ideas, muchas propuestas, nuevas estrategias. Bueno, ¿en qué quedó, digo, el encuentro? Si se van a volver a juntar el año que viene, si hay ya un lugar definido.
Nos vamos a volver a juntar el año que viene. Hay distintas jornadas. Yo, bueno, invito. Ahora tenemos Instagram también. El núcleo bien, tiene Instagram. Bien, bueno. Ahora ya me olvidé cómo era, pero después se los hago llegar. Lo vamos a buscar. Lo vamos a googlear. Pero tenemos Instagram para que puedan seguir las actividades del grupo y si no en la página de las Facultades Sociales también. No tenemos todavía lugar definido, pero sí que estamos en permanente contacto y este tipo de jornadas se realizan todos los años de forma sostenida y también, bueno, invitar a que nos conozcan en el programa de Educación en Contexto de Encierro, que es de acá de la facultad, que hoy bien lo presentaste vos, que coordina el compañero Luis Cipioni, que se anda por ahí, le mando un beso. Abrazos. Analía Pierres, del programa Universidad en Cárceles. Acá tenemos el Instagram. NACT, ESAID. NACT-ESADIC, que son las siglas, bueno, del núcleo. Del núcleo. Más complejo no había. Sí, porque nosotros somos así. Son complejos. ¿Viste? Bueno, nos encanta el palabrerío. Sí. NACT.ESADYC, así lo pueden encontrar al Instagram, pero bueno, es nuevito, todavía no hay mucho, pero bueno, eso, así que todavía no voy a encontrar demasiado, pero no, eso, estamos en permanente contacto, este tipo de jornadas van a continuar. Pueden, incluso ya les digo, bueno, Analía Pierres, Luis Cipioni son los que coordinan este tipo de espacios, Claudia Castro también desde Tandil, que le mandamos un beso, y están todo el tiempo motorizando todo este laburo que es gigantesco y bueno, por lo pronto eso, a seguir trabajando. Tal cual. Bueno, nos llega una pregunta y cerramos con esto. Nos dicen, Brujis, hermoso programa, pido que me compartan los nombres de las canciones que pasaron. Bueno, yo presento todas las canciones, pero bueno, después lo vamos a repasar. La anterior fue La Otra que Lucha, te prometo. Creo que ahora lo vamos a chequear con Meli. Y dicen, existen muchas mujeres con un marcado rechazo al feminismo, mujeres con discursos machistas. ¿Cómo se observa este fenómeno desde adentro del servicio penitenciario? Nos preguntan. Sí, efectivamente, lo hay. Creo que es el mismo fenómeno que uno puede percibir desde acá, desde afuera. También, por supuesto, se da en esos espacios donde, bueno, también se genera mucho conflicto en ese sentido. De hecho, bueno, una de las últimas charlas que tuvimos, que no tenían que ver específicamente con estos temas, pero que se dio una charla informal en el marco de una de las clases, tenía un poco que ver con esto. Hay un rechazo marcado al feminismo, es verdad. Hay otra cosa que, bueno, se va a ir el tiempo, pero otra cosa que surgió en las jornadas, qué difícil. Sí. Otra cosa que salió en las jornadas es primero este tema que es real y que se observa dentro de las cárceles marcadamente, y también una cuestión de las corporalidades y de cómo estamos presas de una estética aún dentro de la cárcel, que uno ni loca se piensa que en la cárcel están preocupadas por verse bien, pero verse bien para estéticamente, incluso en desmedro de cuestiones de salud, que bueno, como bien decíamos hoy, no son atendidas, pero hay incluso como ciertos conflictos, como cierta discriminación por la mirada del cuerpo del otro. Entonces sí, se dan los mismos conflictos que se observan afuera, se observan dentro de la cárcel también. Totalmente. Bueno, Maga, te agradecemos muchísimo tu visita y bueno, si te sentiste cómoda y te sentiste bien, bárbaro. Volvé cuando quieras. Voy a volver. Me quedo. Quédate, ¿podemos hacer una columna? Sí, me encantó, ¿sí? Pero no me lo digas 2 veces. Ya te digo, esto queda grabado. Listo, a ver la gente que opina, pidan por mí, ¿sí? A ver, ¿quién quiere que Maga haga una columna? 15, 500, 200, te junto gente al toque. No, de verdad que me encantaría. No, sí, a mí también. Y da mucho para hablar de este tema porque, bueno, insistimos con lo mismo, ¿no? Son temas que obviamente no están en agenda, sobre todo de los medios más hegemónicos. Son encuentros, como decíamos, que son sumamente enriquecedores, pero bueno,
esto hay que llevarlo, ¿no?, a políticas de Estado. Absolutamente. Bueno, ni hablar políticas universitarias y demás. Digo, bueno, hay que generar acciones también para todo este grupo de personas, o en este caso particular, mujeres que salen de la cárcel y bueno, que también necesitan este sostén y este acompañamiento para reinsertarse efectivamente en la sociedad, que es, de última, debería ser el objetivo primordial del servicio penitenciario. O sea, absolutamente. Incluso si lo vemos en términos estratégicos, y no tanto, si no le queremos poner sentimentalismo y romantizar nada, ¿qué más queremos que una sociedad en la que haya personas que estén insertas en el mercado laboral? Y digo, reducir la inseguridad, o sea, ¿qué más queremos que eso? Así que necesitamos que la gente se involucre, que nos escuche, así que gracias, Gillo, por el espacio. Me encantó lo de la columna, así que, bueno. Lo charlamos. O sea, lo charlamos. Lo charlamos, quédate y lo charlamos. Gracias, Magalí Coronel, que como les decíamos, licenciada en Comunicación Social, egresada aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, ex compañera mía, colaboradora del Núcleo de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles y docente del programa de educación en contextos de encierro. Gracias, Maga, por venirte. Gracias a ustedes y los que están del otro lado también. Bueno, y así cerramos el Brujería del día de hoy. Hoy lamento decirles, compañeros, que no vamos a poder hacer el pase, pero ustedes quédense prendidos, prendidas al 90.1 del dial, que ya llega en Avenidas con toda la información aquí con Marti y con Lucas, que en un ratito comienzan con el programa. Gracias, Meli Manrique, en la operación técnica y toda la musicalización. Mi nombre es Giselle Brica, un gustazo acompañarles. Acuérdense que el martes que viene no nos encontramos en Brujería porque es el cumple de Olavarría y tendremos feriado administrativo, así que nos vemos en 15 días. Que la pasen muy pero muy lindo. Chau.